¿no? Digamos, va por el libro, ve que, pues bueno, se trata de Grecia y de Roma indistintamente. Bien, la tesis que yo en cambio he defendido y que se puede rastrear no solo en Hegel, no solo en el joven Hegel, sino en muchísimos otros autores de la modernidad, es que hay que diferenciar y analizar muchísimo este conglomerado de la antigüedad clásica, porque justamente la lucha por la apropiación de los diferentes elementos de la antigüedad clásica fue un elemento conflictivo capital de la modernidad. Me explico, para no ser tan abstracto. La Revolución Francesa, por ejemplo, se pensó a sí misma como fundamentalmente neo-romana, ¿no? Ya veremos un poco por qué esto es así. En el nombre de las instituciones, en las referencias literarias, en el renombrar los pueblos, los meses, en su proceso de descristianización, los revolucionarios franceses se presentaron a sí mismos como neorromanos, ¿no? Quisieron apropiarse, modificándola, de esa herencia de Roma. Bien, pues de manera paralela, o mejor dicho, de manera especular, en Alemania, en la Alemania de la época, en la Alemania invadida por Francia, ¿no? Primero invadida por la Francia revolucionaria y luego inmersa en las llamadas Befreiungskriege, ¿no? En las guerras de liberación contra Napoleón, se toma, en cambio, como referente simbólico, como referente ideal, una Grecia soñada, una Grecia idealizada, también por la influencia, sin duda, pues del neoclasicismo, del prerromanticismo, también de la tarda ilustración, ese fenómeno que se llama ahora Spätaufklärung, ¿no? Autores que os sonarán a todos vosotros, pues desde Winckelmann, pasando a Goethe, a Schiller, ¿no? Fueron responsables de la identificación simbólica de Alemania con Grecia, que dura después pues hasta Heidegger y me atrevo a decir en muchos aspectos incluso hasta nuestros días, ¿no? Pero esta identificación de Alemania con Grecia no puede entenderse sino desde una perspectiva polémica contra esa Francia que se había apropiado de Roma. ¿Me explico? Por lo tanto, y luego si hilamos un poquito más fino, ¿no? Hay muchísimas Romas y muchísimas Grecias a las que se reconecta el pensamiento político y filosófico moderno. La Roma republicana, como veremos, puede llegar a ser opuesta de la Roma imperial, ¿no? Hay incluso una Roma cesaropapista, una Roma teocrática, profundamente conservadora, a la que se conectan, por ejemplo, algunos autores del Círculo de Jena, ¿no? Del romanticismo alemán. Pensemos, por ejemplo, en Novalis, ¿no? Cuando escribe Europa o la cristiandad, ¿no? Es decir, hay muchas Romas. Está la Roma republicana, está la Roma imperial, está la Roma teocrática, ¿no? Cesaropapista. Pero también hay muchas Grecias, ¿no? No es lo mismo la Esparta reivindicada por Rousseau, y como veremos también por Hegel, que en cambio la Atenas, idealizada por otros autores fuertemente antirromanos, como por ejemplo Schiller. Por lo tanto, referirse a la antigüedad clásica en esta época es un problema porque se deja de lado el fuerte componente polémico que tiene reconectarse con esa antigüedad con fines políticos. Como veremos, si nos situamos un poco en Alemania, ¿no? En esta Alemania de esta vida de Hegel perfectamente distribuida entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? Como sabéis, Hegel nace en 1770, muere en 1831, con lo cual pasa sus dos mitades de su vida entre esos dos siglos tan distintos entre sí, ¿no? A los que Manzoni, el gran poeta italiano, llamaba due secoli l'un contro l'altro armati, ¿no? Dos siglos armados uno contra otro, porque aunque sea un poco un tópico, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, ¿no? El siglo del progreso, el siglo de un optimismo, mientras que el siglo XIX es de algún modo el siglo del repliegue, el siglo pues también de una primacía de un cierto pensamiento reaccionario, al menos en este primer tercio que ocupa la vida de Hegel, ¿no? Bien, pues Hegel, que vive la vida a caballo de estos 2 años, es uno de los protagonistas de todo este periodo tan fascinante y tan complejo, en el que se produce, y esta es la segunda razón por la que Roma es un problema, la antigüedad clásica es un problema, pero muy en particular Roma es un problema para la Alemania de esta época y para Hegel, porque cambia de manera drástica a lo largo de su vida
su apreciación de Roma, por decirlo sencillamente, ¿no? Por decirlo esquemáticamente, porque creo que es importante ser claros, ¿no? Y plantear desde el principio las cuestiones. Hegel pasa de un entusiasmo juvenil hacia Roma, sobre todo identificada con la Roma republicana, ¿no? Y muy relacionada simbólicamente con la Francia revolucionaria, ¿vale? Entusiasmo hacia la Roma republicana identificada con la Francia revolucionaria de su propio tiempo, hasta un desprecio y odio cada vez más fuerte hacia una Roma identificada cada vez más con el imperio, con el despotismo imperial, y cada vez más identificada con esa Francia napoleónica, para entendernos, que había traicionado los ideales de la revolución y que había invadido la propia Alemania. Esto es, digamos, el núcleo de lo que fue, hace, como digo, 10 años mi tesis doctoral, descubrir en todas las obras de Hegel una profundísima conexión entre las referencias a la antigua Roma, sea la republicana o sea la imperial, y su propio tiempo. Y en concreto, la política de la Francia de su propio tiempo. De tal forma que a veces Hegel, en determinadas cartas o en determinadas obras, por ejemplo, arremete con muchísima dureza contra la antigua Roma, y uno dice, bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué había desayunado ese día Hegel, ¿no? Pues lo que había pasado, a lo mejor, era que la facción que la apoyaba en la revolución, que eran los girondinos, había perdido, que Napoleón había consumado un golpe de Estado, que Napoleón se había nombrado primer cónsul, que se había hecho coronar emperador, pero él desplazaba de algún modo su decepción hacia la Francia de su tiempo hacia la antigua Roma. Y al revés. Muchas veces se ve, y intentaré dar alguna muestra hoy, por ejemplo, unos comentarios, ¿no?, muy duros, pues hacia determinados personajes, ¿no?, hacia determinados personajes de su propio tiempo, ¿no?, de su época, pero teñidos de romanidad o interpretados a través del filtro de la antigua Roma. Esta es un arma de lectura muy potente por varias razones, ¿no? Como veis, estoy poniendo las cartas, digamos, metodológicas encima de la mesa desde el principio, porque creo que es más interesante. Es útil, en primer lugar, porque nos hace ver cómo Hegel siempre tuvo en el centro de su reflexión la experiencia política de Francia, ¿no? Muchas veces se ha hablado de un Hegel, bueno, filoprusiano, en el caso de su madurez, ¿no?, o de un Hegel empeñado en hacer una revolución en la propia Alemania, en el caso, pues, de la época de Berna o de Frankfurt. Yo pienso sinceramente que la política de Hegel, la filosofía política de Hegel, no puede entenderse sin su continua referencia a Francia, su lectura, como veremos ahora, de autores franceses, su correspondencia con grandes personajes políticos franceses como Victor Cousin, en el caso, por ejemplo, de su madurez, y por lo tanto Francia está siempre en el centro de sus preocupaciones, y por lo tanto también lo está Roma. Y por eso, y con eso termino un poco esta parte introductoria, creo que no es aventurado pensar, como he hecho en algunas publicaciones, como por ejemplo, está fatal citarse a uno mismo, pero bueno, ya que pues estoy aquí, pues ya lo hago, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir este libro, Hegel und Italien, Italien und Hegel, en la editorial Mimesis, donde tengo una contribución, y una de las cosas que sostengo allí, igual que en otros lugares, es que, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, para que veáis la centralidad de Roma, la famosa dialéctica del amo y del esclavo, que se encuentra en la Fenomenología del Espíritu de Hegel, en el capítulo 4, una de las figuras más famosas y más importantes, también más malinterpretadas de la filosofía de Hegel, en mi opinión, por razones textuales, filológicas, pero también conceptuales y filosóficas, no puede entenderse sin una referencia a la antigua Roma. Y en concreto a una serie de lecturas muy claras que Hegel hizo de, por ejemplo, Horacio y de su famosa Sátira Segunda, donde hay la inversión entre un esclavo y un amo,
y una serie de algún modo, recuperaciones de esta dialéctica amo-esclavo a través de autores como Diderot en su obra El sobrino de Ramón, ¿no? Es decir, Hegel quedó impresionado por el hecho, por ejemplo, de que en Roma, durante la fiesta de la Saturnalia, las fiestas más importantes de Roma, durante unos días se invertía el rol entre los amos y los esclavos para impedir una excesiva dureza a lo largo del año de los amos contra los esclavos. Es muy curioso que antes de leer a Diderot, antes de leer El sobrino de Ramón y consecuentemente de leer a Horacio, hacia el final de la época de Jena, 1805, Hegel nunca utilizará la dialéctica amo-esclavo. Es algo que está totalmente ausente hasta unos meses antes de redactar la fenomenología, ¿no? Y sin embargo es poderosísima como figura. Es muy probable, como digo, que la saque de sus lecturas de Roma. Y esto podría valer para muchísimos otros lugares centrales de la filosofía de Hegel que se piensan en relación con Roma y que se piensan en relación con la Francia de su época. Esto un poco como esquema general para explicar la importancia y la complejidad de este problema, como he llamado al de la antigüedad clásica, y ahora voy a intentar ser un poquito más analítico, ¿no? E ir un poco desglosando cómo es esta evolución, por qué motivos se produce, cuál es el papel del cristianismo, es fundamental, el papel del cristianismo como referente polémico de Roma, ¿no? Es decir, a veces Roma es, dicho muy sencillamente, el polo bueno, el polo positivo, frente a un cristianismo que es visto junto con el judaísmo como positivo, como decadente, como deteriorado, positivo cuidado, en el sentido de la positividad que sé que Alberto me ha explicado que bueno, las personas que participan en este curso conocen, positivo en el sentido de impuesto verticalmente, ¿no? Que no brota de la sensibilidad del pueblo. Pues bien, cuando el cristianismo es visto así, como abstracto, como caduco, como positivo en ese sentido, Roma es un referente, digamos, un referente a seguir, un referente, en este caso, orgánico, ¿no? De una religión sensible. Pero en cambio, muchas veces, o digamos, ya veremos después, el cristianismo se vuelve una especie de corrector o corrección de los excesos de Roma. Con lo cual, cuando Roma es connotada de manera positiva, en el sentido de manera buena, el cristianismo tiene en cambio un papel antagónico, ¿no? Y viceversa. Cuando Roma es presentada como algo negativo, como algo pues, duro, cruel, abstracto, formal, marcado por la propiedad, por el derecho, el cristianismo ofrece una solución, aunque una solución siempre incompleta, al dolor de Roma, ¿no? A este corazón partido del mundo, como denomina Hegel a Roma en las lecciones de filosofía de la historia universal. El corazón partido del mundo, ¿no? Roma parte el corazón del mundo, lo atraviesa con dolor, ¿no? Bien, hay que decir también una cosa que es importante, igual que pasa en este libro recentísimo, el tema de la romanidad en Hegel ha sido un tema muy escasamente estudiado. Y voy a poner un ejemplo de una persona a la que quiero, a la que admiro. Antes de entrar en la conexión citábamos al querido amigo Jacinto Rivera de Rosales, que desgraciadamente nos ha dejado hace unos días, ¿no? Gran maestro, gran amigo, referente para toda una generación de estudiosos del idealismo alemán en español, pues, y aprovecho para mandar un saludo allí donde se encuentre, ¿no? En ese paraíso fichtiano donde seguro que está, el amigo Jacinto, pues otro de los grandes referentes, sin duda para nosotros cuando nos formábamos, era José María Ripalda, por ejemplo, ¿no? Con una formación extraordinaria, fue quizás el gran introductor, junto con Ramón Valls-Plana, de los estudios de Hegel en España. Y José María Ripalda, que tiene un libro llamado La nación dividida, un libro importantísimo, donde trata también del joven Hegel. Yo cuando estaba haciendo la tesis lo leía porque, como veremos, ¿no? Hay unos escritos jóvenes de Hegel, ¿no? Que por ejemplo se llama Sobre la religión de los griegos y los romanos, ¿no? Y cuando lo comentaba José María Ripalda decía, este texto trata de la religión de los griegos. Bueno, ¿y los romanos? Pues está en el título, ¿no?
Y así continuamente. Y no es porque Ripalda lo leyera mal, es porque era la lectura hegemónica que había en esa época, sobre todo en Alemania. El mundo romano estaba eclipsado absolutamente por Grecia, por una presunta grecomanía de Hegel, que es verdad que existe en algunas épocas de su vida, fundamentalmente en la época de Frankfurt, por una influencia muy fuerte de Hölderlin, pero que en otras épocas de su vida no es en absoluto así, ¿no? O sea, que si yo tuviera que trasladar un mensaje, es intentemos leer no solo en Hegel, sino en todos los autores de la época, Roma y Grecia de manera separada. No en vano, Hegel divide sus lecciones de historia universal en 4 partes, no en 3, ¿no? Y divide, está el mundo oriental, podríamos decir, el mundo griego, el mundo romano y el mundo moderno. El mundo griego y el mundo romano están tan separados entre sí como el mundo romano y el mundo moderno, y además es muy llamativo que en un sistema triádico como el de Hegel, él tenga una estructura tetrapartita en las lecciones de historia de la filosofía de la historia universal. Esto muestra su necesidad de separar Grecia y Roma, y no por una razón cualquiera, sino porque, como veremos, Roma constituye, frente a Grecia, el momento de la negatividad. O sea, Roma es una negación de Grecia para Hegel, y por lo tanto, pensarlas conjuntamente es sumamente equivocado. Bien, muy rápidamente voy a deciros algo de la juventud de Hegel, ¿no? Porque aquí tenemos que hablar del joven Hegel. Bueno, ¿qué entiendo yo por juventud de Hegel? Eso es otra historia, ¿no? Porque es una vexata quaestio, como dicen los pedantes, una vexata quaestio, cuando acaba la juventud de Hegel, ¿no? Porque, claro, claramente hay 2 cortes, ¿no? Una en 1801, cuando Hegel pasa de Frankfurt a Jena, deja de ser preceptor privado, empieza a ser profesor de universidad, aunque gana 2 duros, aunque sigue estando al amparo de Schelling. Entonces la época de Jena, que dura hasta 1807, 1806, 1807, no se sabe bien dónde situarla, ¿no? Si en la juventud o en la madurez. Yo, en esto, como buen hegeliano, tiro por la calle de en medio y divido la vida de Hegel en 3 partes, ¿no? Una fase de juventud, que duraría hasta 1801, con lo cual hasta el final de la época de Frankfurt. Una época que yo llamo de formación, que correspondería a la época de Jena, donde de algún modo sigue habiendo una formación, pero desde unas perspectivas ya más consolidadas, sobre todo más sistemáticas, y una época ya claramente de madurez, desde 1807 hasta 1831, de la gran formación de su sistema. Por lo tanto, cuando hablo de juventud, yo me refiero fundamentalmente hasta 1801. Entonces, eso es porque entrar dentro de Jena, y en concreto entrar dentro de la fenomenología, pues ya de por sí es una locura, ¿no? Lo podemos dejar, si queréis, para el debate, y os soltaré algunas pildoritas, pero la presencia de Roma en la fenomenología es tan grande que no daría tiempo, ¿no? Ni en una charla de 5 horas. Pero no me importa quedarme en 1801 también por una razón muy importante, y es que ese tránsito del que os he hablado, ese tránsito, digamos, desde la admiración hacia una Roma republicana identificada con la Francia revolucionaria, hasta el desprecio por una Roma mecánica, abstracta, violenta, imperial, tiránica, identificada con la Francia postrevolucionaria o napoleónica, ya se ha consumado en 1801. Es decir, la imagen que Hegel tiene de Roma en 1801 apenas variará en los 30 años posteriores, ¿no? Por lo tanto, la época de juventud es la época crucial para analizar este tránsito, que, por cierto, y con esto termino la parte introductoria, no es un tránsito exclusivo de Hegel, sino de toda su generación. Y es profundamente, por ejemplo, muy claramente marcado en Fichte, ¿no? Es más, en Fichte, esa oscilación, si me permitís un poco la metáfora espacial, ¿no? Es muchísimo mayor. El entusiasmo de Fichte, del joven Fichte, hacia el jacobinismo revolucionario, lo lleva a posiciones muchísimo más radicales que las de Hegel. Mientras que su, como sabemos, pangermanismo, nacionalismo fuertemente francófobo, galófobo, que se muestra en los discursos a la nación alemana, por ejemplo, lo sitúa en una posición antirromana muchísimo más radical que la de Hegel. Por lo tanto, Hegel consumó un tránsito que fue el de toda una generación,
que evidentemente reaccionó, pues, en primer lugar, a lo que estaba ocurriendo con la Revolución Francesa. Pasaron de admirarla, de querer implantarla en Alemania, de envidiarla, a ver su lado más oscuro, su lado más terrible, más formal, ¿no? Y luego también, bueno, un cambio de influencias al que me he referido. Eso sí, y quiero dejarlo claro, Hegel nunca abandonó una cierta francofilia. Incluso en sus épocas de mayor desprecio hacia la Revolución Francesa y por lo tanto también hacia Roma, incluso con sus comentarios más duros contra Napoleón y contra la política francesa, Hegel nunca cayó en la teutomanía, es decir, en la alabanza nacionalista a lo germánico, a la posición romántica, reaccionaria, de exaltar una germanidad basada en la tierra, en la sangre, en el idioma, en lo que sea, frente a Francia. En ese sentido, el gran enemigo de Hegel durante toda su vida fue ese. Fueron los nostálgicos, los teutómanos, los germanófilos, los pangermánicos, con todas sus ramificaciones, que si se quiere una magnífica explicación de toda esa lucha, porque fue una lucha de Hegel y de su escuela, recomiendo el librito pequeño pero muy, muy sustancioso del que fue mi maestro y mi director de tesis, Félix Duque, llamado La Restauración, la escuela hegeliana y sus adversarios. Un extraordinario libro en la editorial Acal, donde explica esta lucha de Hegel y de sus discípulos contra estas distintas formas de nacionalismo alemán reaccionario. Bien, pero vayamos al joven Hegel, ¿no? No nos vayamos a estos momentos tan oscuros y, la verdad, un poco terroríficos del final de la vida de Hegel, para explicaros muy rápidamente la importancia del latín y de Roma en la formación de Hegel. Fijaos, Hegel nace en Stuttgart, como sabéis, de una familia pues, burguesa de mediana cultura, y la primera elección que hace su familia no es casual, es enviarle a la Lateinische Schule, es decir, a la escuela latina, ¿no? Y posteriormente, digamos, en la fase que llamaríamos aquí en España educación secundaria, liceos o gimnasios en otros países, tenían dos opciones en Stuttgart. Una era la Karlsschule, donde había estudiado Schiller, por ejemplo, que era una escuela muchísimo más técnica, mucho más militar, mucho más, bueno, pues, de ciencias, para entendernos, entre comillas, y la otra llamada en latín, no por casualidad, Gymnasium Illustre, ¿no? El gimnasio, no en el sentido de donde vas a amasarte, sino el gimnasio en el sentido del liceo, ¿no? Bien, fijaos que la madre de Hegel, Marie von Tuchter, le enseñó a Hegel las declinaciones del latín cuando Hegel tenía 5 años. Mi hija todavía tiene 3, he intentado un poquito con la primera, no se deja, todavía tengo un par de años de margen, pero esto muestra también la importancia del latín en esa casa y en esa sociedad. Hasta el punto de que cuando está en el gimnasio, Hegel, que habla y escribe perfectamente latín, decide escribir 2 años enteros su diario en latín, en este idioma. De repente, un día, cambia del alemán al latín, lo conservamos todo, por suerte, y dice que decide hacerlo para paladear, la palabra que utiliza es paladear, para degustar la belleza del idioma latino, ¿no? Esto nos da la idea de cómo amaba este idioma, y de hecho es un diario muy literario, está publicado ahora en el volumen 2, no, el volumen 1 de Gesammelte Werke, las partes que se conservan, y pues narra, por ejemplo, un incendio que se produce ahí en Stuttgart con una habilidad literaria en latín, pues realmente impresionante para un chaval de 14, 15, 16 años. Fijaos que este sistema de este colegio, de este colegio al que iba Hegel, se estructuraba en lo que se llamaba collegia, es decir, clases. Como veis, los propios nombres eran en latín, ¿no? Collegia pública, privata y privatissima.
¿no? Es decir, los collegia pública eran las clases públicas a las que iban todo el mundo, las clases privadas eran como esta de hoy, más o menos, imaginaos, a los que van, los que, como todos vosotros, lo intuyo por vuestros avatares y vuestros nombres, son alumnos aventajados y especialmente interesados en la materia, y ya los collegia privatissima eran para los super pelotas, como decimos en España, los que querían realmente profundizar un tema. Bueno, pues Hegel hizo en estos años de gymnasium 2 collegia privatissima, de estos que se quedaban hasta altas horas de la noche con el profesor estudiando un tema. Y curiosamente los 2 fueron sobre 2 obras de Cicerón. El de Amicitia de Cicerón, sobre la amistad, y el de Officis, ¿no? Sobre los deberes, o bueno, tiene muchas traducciones, también de Cicerón. De hecho, ¿te interesa la filosofía? ¿Quieres aprender y comprender los grandes problemas de la humanidad? Tenemos una excelente opción para ti. En el CEF ahora puedes formar parte de nuestro canal y hacerte miembro y acceder a grandes beneficios. Podrás acceder a videos exclusivos, acceder a clubes de lectura, cursos en vivo, cursos pregrabados y formarás parte de una gran comunidad virtual en línea. Únete a nuestra comunidad filosófica. Dale clic.